Muy buenas noches, ¿cómo están amigos? Nuevamente en el programa especial de Entre Amigos, con la participación de Su Santidad Chandan Goswami. Él es nacido en la India, principalmente en una región llamada Brindavan. Él es miembro del linaje del templo de Radharaman, que con el tiempo y los programas vamos a ir conociendo un poco más de su cultura. Él es maestro espiritual, es dinámico y amoroso. Él viaja por el mundo hablando de espiritualidad. Él enseña el camino del amor. Nuevamente está con nosotros Su Santidad Chandan Goswami. Queremos comentarle que este programa sale gracias a Satori Reiki Perú y Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Pueden visitarnos, sobre todo las páginas de Satori Reiki Perú a través de YouTube, Facebook e Instagram. Así es que bueno, nada más. Buenas noches, Gopi, ¿cómo estás, ¿cómo estás, Gopi? Buenas noches, Mandali, muchas gracias por permitirme hacer este servicio. Okay. Buenas noches from my side also. Buenas noches. Maharaj, buenas noches, Maharaj. Muchas gracias por aceptar nuevamente estar en estos programas especiales con nosotros. Gunanya Maharaj, thank you again for being with us again in this Monday program. De a poco, seguramente, a través del programa, de los programas, se va a animar a hablar un poco más el español. Maybe slowly you will like to talk to us in Spanish. Sure, I will try. Voy a intentarlo, seguro que sí. Así es que bueno, nuevamente agradecerle a Maharaj por la participación. Para nosotros conocer la cultura hindú, conocer la cultura Vaishnava es muy importante, y conocer digamos, el abordaje que tiene con estos temas. Ya hemos hablado acerca del amor, hemos hablado en el programa anterior acerca de los miedos, y hoy vamos a hablar del tema de la ira, ¿sí? Puntualmente la ira, que seguramente es un tema que también nos aleja de lo que Su Santidad Chandan Goswami nos habló hace 2 programas acerca del amor. Sí, este es un comentario, así que me gustaría preguntarle qué piensa acerca de la ira a Maharaj. Okay, so Mandali said that we want to thank you about the opportunity to have you here. We are very interested in know about the Vaishnava culture, and we are talking the last programs about the love, the fear, and now we are going to talk about the anger. So okay. The first question is, what is anger? What anger means for you? See, anger is a byproduct of desire. La ira es el producto amargo del deseo. According to Bhagavad Gita, when the desire is not completed, según el Bhagavad Gita, cuando el deseo no se ha completado, there's only 2 things which happens. Suceden 2 cosas. Either you become sad or you become angry. Te puedes poner triste o puedes ponerte molesto. So for me, the anger is a byproduct of desire. Once you stop the desire in yourself, there will be no anger. Entonces, para mí, la ira es el producto amargo del deseo. Cuando el deseo se acaba, tú lo detienes, entonces ya no hay más ira. Eso. Ok, entonces podríamos decir que la ira es la respuesta de un deseo insatisfecho, tal vez. So we can say that anger is the product of an unsatisfied desire. I'm sorry? So we can say that the anger is the product of an unsatisfied desire.
Yes, very true. Very true. Sí, eso es verdad, esa es la verdad. I can give you one example. Él nos puede dar un ejemplo. There are God believers, there are non-God believers. Hay personas que creen en Dios, hay personas que no creen en Dios. God believers, those who believe on God, 95% never seen God. Aquellos que creen en Dios, el 95% nunca ha visto a Dios. In non-believers of God, 95% never tried to see God. Y los que no creen en Dios, el 95% ni siquiera ha intentado ver a Dios. But they just believe on something. That Pero I believe on God, I do not believe on God. ellos simplemente creen en algo. Yo creo en Dios y yo no creo en Dios. So now they only have a desire to be with a certain type of people. Entonces ahora solamente tengo el deseo de estar con cierto tipo de gente. God believer do not want to be with atheist. Los que creen en Dios no quieren estar con ateos, con gente que no cree en Dios. And atheists do not want to be with theists. Y los ateos, los que no creen en Dios, no quieren estar con los que creen en Dios. So the desire started in their mind just with the one idea. Entonces el deseo comienza en su mente solo con esta idea. That there is a God and there is no God. It's just a belief for them. Que hay un Dios y que no hay un Dios. Es solamente una creencia para ellos. And it has come to that extent for some people that they get so much angry when they see theist or when they see atheist. Entonces, en este contexto hay gente que siente mucha ira cuando ve a gente que es atea y a gente que cree en Dios. Atheist people sometimes call atheist crazy. La gente que cree en Dios a veces llama a los ateos locos. Atheist people call theist, believer of God, crazy. Y los ateos llaman locos a la gente que cree en Dios. Why all of these things started? ¿Y por qué todo esto se inició? Because they believed on something. Porque ellos creen en algo. So in a very same way, there is this is the example that if you believe on something, you start to differentiate in people, in societies, in things. Your likes and dislikes start to make you angry also. Entonces, cuando tú comienzas a creer en algo, tú comienzas a diferenciarte entre la gente, entre la sociedad, en lo que te gusta y en lo que no te gusta. So whatever you like, you're happy. Whatever you dislike, you are unhappy. You find the unhappiness in two ways. Either you become sad or you become angry. Entonces, lo que sea que te gusta, tú estás feliz. Lo que sea que no te gusta, tú no estás feliz. Entonces comienzas a encontrarte en estos dos caminos, en la tristeza y en estar molesto, en la ira. So again, the whole the anger is always the byproduct of desire. If you stop your desires, you will never get angry. Entonces la ira es el producto amargo del deseo. Si tú terminas con tus deseos, no vas a tener más ira. Perfecto. Eso. En el programa anterior, a mi modo de ver, dio un ejemplo particular de la ira. In the last program, you gave a particular example about the anger. Mencionó una historia de un santo de la India que, ¿sí?
You mentioned a history about a saint from India que quería ser aniquilado por la ira de su padre y de sus familiares y de la comunidad, y parece inclusive. that is going to be killed because of the anger of his father and the community and his family. Entonces, la pregunta es eso. Hay muchos más ejemplos en la cultura védica acerca de gente que se llega inclusive a iras que llega a nublarlos, incluso querer quitarle la vida al otro. De gente que quiere quitarle la vida a otro. Okay, so there are another examples in the Vedic culture, another histories about people that for anger wants to kill another person, inclusive their own families. This is the question. There are another example, maybe another history in Vedic history about anger. About I'm still not getting the question. Okay, Mandali asked if there is another example, another history of families or person that, because of anger, want to kill their own family, their own friends. Okay, so see, you have to. See, I don't need to go to some historical scriptures. It's there in everyone's life, the anger. Entonces no es necesario irse a alguna escritura porque está en la vida de cada uno la ira. Because there are thousands of stories in the scriptures. Like there was a devotee in Srimad Bhagavatam is known as Dhruva, and that Dhruva went to see his father, and his stepmom felt that he might become the next king. Dhruva, because his father was a king. So she asked, you leave him right away because my son will be the king. Porque hay miles de historias en los libros sagrados, por ejemplo, la historia de Dhruva, que Dhruva fue a ver a su padre, pero su madrastra le dijo que él no iba a ser el rey, sino quería que su hijo sea el rey. So he was upset, he was angry, Dhruva, and he went to his mom and said, and the people around Dhruva who accompanied him, told the whole incident to his mother, that how his stepmother treated him. Entonces él estaba molesto, él estaba con ira y fue donde su mamá y le contó a ella y a la gente que estaba allí cómo su madrastra lo había tratado. So, but on that time, mother gave a very good advice to Dhruva. Pero en ese momento su mamá le dio un muy buen consejo a Dhruva. She asked, do not take revenge, but go and find God who can make you happy. Entonces ella le dijo, no te tienes que tomar venganza, pero anda a encontrar a Dios, eso te va a hacer feliz. So, anger is everywhere. If your own child do not do the things according to you, you get angry. Entonces la ira está en todos lados. Si tu hijo hace algo que no está de acuerdo a lo que tú quieres, tú te vas a molestar. No matter how sweet you are to your child, but if she will not do what you want, you will get upset. No importa qué tan dulce seas tú con tus hijos, si él te desobedece, tú te vas a molestar. So what made you angry? Sorry, Maharaj. God? What made you angry? Entonces ambos te van a hacer molestar. Your own desire that she has to follow you. And if she didn't follow you, that made you upset and angry. Tu propio deseo de que ellos te tienen que obedecer. Y si no te obedecen, tú te vas a molestar.
So if you see the anger in reality, no matter which example you put, either it is from the history or from day-to-day life, because the main thing is, while surviving, anger is something which is not in our control anymore. Entonces, cualquiera sea el ejemplo que tú pongas, porque la ira está en la vida diaria, la idea es que para sobrevivir, la ira es parte de nuestra vida en el proceso de sobrevivir. And when anger is not in your control, Mandli, the main core issue is that you do not particularly have the control on your mind. And Entonces, it all happens because of desire. Entonces, cuando tú sientes ira, significa que tú no estás en el control de tu mente, ¿no? Y todo pasa por causa de los deseos. And in the anger, let's say you are sitting in one car. A ver, digamos que tú estás sentado en un auto. And that car control you do not have. Entonces tú no tienes el control de ese auto. Someone else have the remote of that car. Alguien más tiene el control de ese auto. And that person, by remote, controlling that car and taking you wherever he wants to. Ah, ya. Y esa persona, por control remoto, tú estás en un auto control remoto, y esa persona por control remoto te maneja de un lado a otro. This would be the crazy ride. Eso va a ser una... Because the control is not in your hand. Entonces eso va a ser una locura, una carrera loca, porque tú no estás controlando tu propio auto. Now, think about it. Your mind is your car. Entonces piensa acerca de esto. Tu mente es tu auto. But 1,000 other things, including all the relationships, all the desires, have the control of your car. Pero miles de otras cosas, incluyendo todas tus relaciones y todos tus deseos, tienen el control de tu auto. You do not become angry, but your desires or the other people who have the control of your car makes you angry. Tú puede que no te pongas molesto, que no te enojes, pero los deseos de las otras personas al controlar tu propio auto te van a molestar. If someone will speak anything to you, you will become angry. Si alguien te dice algo a ti, tú te vas a molestar. If someone do something different than your own choice and your own desire, you will become angry. Si alguien te dice algo diferente de tu propia elección, de tu propio deseo, tú te vas a molestar. There is a story of Buddha. He was just sitting one day under the tree and one person came and started swearing at him. Hay una historia de Buda, que él estaba sentado bajo un árbol y vino una persona y lo comenzó a atacar. And he started abusing, giving all the bad types of abusing to him. Entonces esta persona comenzó a atacarlo, a abusar de él y a hacerle muchas cosas que lo provocaran. But Buddha was very happy, sitting very peacefully. Pero Buda estaba muy feliz, sentado pacíficamente. That person was so surprised to see that Buddha is not angry anymore, and he is just happy. Entonces esa persona estaba muy sorprendida de que Buda no estaba molesto, al contrario, estaba muy feliz. So he asked Buddha, "Why are you not upset? I'm swearing at you. I'm giving you all the bad abuses." Entonces esta persona le pregunta a Buda, ¿por qué tú no estás molesto? Si yo te estoy provocando, estoy abusando de ti. Buddha said that you brought some gift to me, the gift of abuses, and I did not receive, I did not accept it.
So when I don't accept anything, where will it go back? Entonces, Buda le dijo, tú me has dado a mí un regalo, el regalo del abuso, de la provocación, pero yo no he recibido ese regalo. Entonces, cuando yo no recibo un regalo, quiere decir que ese regalo regresa a ti. So that person replied, it will come back to the person who had gifted. Entonces esa persona recibe de vuelta el regalo que ha dado. So Buddha said, I did not accept any of your swearings and abuses. So it has already gone back to you. Entonces Buda dijo, yo no he aceptado ninguno de tus regalos en forma de abuso. Entonces estos regalos han regresado a ti. But we accept every other swearings and abuses and the bad words and the comments in our day-to-day life. Pero nosotros aceptamos todo este tipo de abusos y de provocaciones que los demás hacen en nuestras vidas. So the control is on the other people's hands. Pero el control está en las manos de la gente. So the most precious thing is your mind. But the most precious things which can make you calm, peaceful, the most precious thing which can make you happy, but the control is on the other people's hand. Entonces lo más valioso que uno tiene es tu mente. Tu mente puede hacerte feliz y pacífico, pero estamos dejando que otra gente la controle. People have desires to see themselves beautiful now. La gente tiene deseos para ser felices, para ver la belleza ahora, ¿no? Like, I see women changing their clothes 10,000 times to see that which clothes would look better and best on them. Yo puedo ver una mujer cambiándose la ropa 1000 veces para saber cuál ropa finalmente se le ve bien. They are putting all the makeups and everything. I'm not against of any of those things, I'm saying, but they are doing it to make themselves beautiful. Por ejemplo, se prueban todo tipo de maquillaje y él no está en contra de eso, solo lo está poniendo como un ejemplo, que ellas hacen todo eso para verse hermosas. But at the end, please understand the truth of this is they are not doing it for themselves. Pero debemos, por favor, entender la verdad de todo esto, es que ellas no lo están haciendo por ellas mismas. They want to be recognized in front of others' eyes. That they want to hear good compliments. Ellas quieren ser reconocidas en frente de los ojos de los demás y recibir cumplidos positivos. When they are getting ready, they want their husband to look at them and say, oh, today you are looking very beautiful. Entonces, cuando ellas ya están listas, ellas van donde su esposo para que el esposo les diga, oh, hoy día tú estás muy bonita. If husband doesn't say anything, si el esposo no dice nada, she will get upset. Ella se va a molestar. If you will say something wrong, she will get upset, angry. Se va a molestar si tú dices algo equivocado. So I'm just bringing this one very small example of day-to-day life. And whatever we are doing, the control of our mind is not in our hands. We already have given the remote control of our mind to other people. Entonces yo solamente estoy dando este pequeño simple ejemplo de cualquier cosa que nosotros hagamos no está siendo realizada por el control de nuestra propia mente, sino por el control de la mente de los demás. So think about that, how crazy our life is when the control is on someone's hand. Entonces piensa qué tan loca puede ser nuestra vida cuando otras mentes la controlan. Every other thing in your life can make you angry. Cualquier otra cosa en tu vida te puede hacer molestar. We have given the peaceful mind to so many things, and that's why we are unhappy and angry all the time. Nosotros estamos entregándole la paz de nuestra mente a muchas cosas externas y es por eso que nosotros tenemos
infelicidad e ira en nuestra vida. So the very first thing one have to do is start to bring that remote control back. So Entonces, you won't be affected by anything in this world. Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer es comenzar a tomar el control de vuelta, el control de nuestras mentes de regreso. Entonces, así vamos a comenzar a poder tener una mente más pacífica. And that is the teachings, of all our gurus, or all the yogas, that you try to control your mind and never give remote control to others. Entonces, esas son las enseñanzas de todo tipo de yoga, que nosotros debemos aprender a tener el control de nuestra propia mente y no dárselo al entorno ni a los demás. Eso. Okay. Maharaj, el tema de la ira me hace acordar muchas veces en los niños. This anger issue makes me remember about the kids. Que cuando a veces no obtienen a lo mejor algún caramelo, un dulce, un chocolate, ellos hacen su rabieta, se enojan y se tiran. Okay, that when they sometimes don't have what they want, they do kind of huff, party. They start crying and they get upset. A veces la madre hace lo que puede, a veces puede manejar la situación, a veces sí, a veces no. Sometimes the mother do what she can do to be in control of the situation, but sometimes she can't. Y he escuchado por ahí que los primeros gurús, los maestros, los primeros maestros que tiene el niño justamente son los padres. And he heard about the first guru that the kids have are the parents. Cuando ese niño no ha tenido un orden, no porque los padres sean malos, sino porque no han tenido los recursos para poder ayudarlo al niño. And when this kid is maybe doing bad things because not because of the parents are bad, maybe because they don't have the tools to teach him better. Esos niños se han vuelto adultos. Y these kids grow up and se han vuelto adultos y bueno, al no haber aprendido a tener una mente en paz o controlar esa energía de la ira, because they don't know how to control the anger and to have the peaceful mind. Cualquier situación que no satisfagan sus deseos generan un descontrol para ellos y su entorno. Any situation that they don't like starts sadness and anger in them. El producto de la ira, esas personas o las personas que le pueden estar ocurriendo eso, ya sea la propia persona o algún familiar que tenga cercano, digamos un familiar con esta característica, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos o cómo podemos ayudarlo a él? If we know people who have these characteristics of explosion, not mind control, how can we help them? What advice we can give to them? See, there are two things. When someone is a child, you have to think everything according to the child. Hay dos cosas principales. Cuando uno es un niño, tú tienes que pensar todo de acuerdo a la mentalidad de un niño. Because their psychology is very different than our psychology. Porque la psicología de ellos es muy diferente a nuestra psicología de adultos. When my child took the birth, cuando mi hijo nació, I'm saying about
from my example. Está hablando de su I propio ejemplo. I downloaded one application which spoke about the psychology of child. Yo descargué una aplicación que hablaba sobre la psicología del niño. Because I'm not a child anymore. I do not know, because sometimes they are happy, sometimes they are not. In 2 weeks, they are very good. Third week, they are just throwing tantrums. Entonces, porque yo ya no soy un niño, entonces yo quería saber, entenderlo mejor, porque había 2 días que era feliz, 2 días que era triste, y así conforme el tiempo había diferentes So I wanted to learn what development of mind they are going through. Entonces él quería aprender cómo yo desarrollar un comportamiento para poder entenderlo. So when you take a birth, it's not that like you have a developed mind. You see everything around, slowly you start to understand, gather, and some things start to make sense in the different stages of child. Entonces, cuando tú naces, tú no sabes todo, ¿no? Conforme tú vas creciendo y reconociendo, relacionándote con las cosas, puedes ir aprendiendo respecto a ellas de a pocos. So to understand the psychology of child, I had to get into the depth to understand that what my child is going through right now. Entonces, para entender la psicología de un niño, yo tenía que irme en lo profundo para poder comprender qué es lo que él estaba sintiendo, ¿no? And this is what everyone are missing first. Entonces, eso es lo que todos olvidamos en un inicio. If you're a doctor, you have to understand your patient before giving him any medicines. Si tú eres un doctor, tienes que entender a tu paciente antes de darle una medicina. So everyone are taking, everyone are, those who are parents, everyone are trying to take care of their children. But there are very few who actually think about their child and their and what circumstances they are right now. And then they decide. Entonces, todos los que son padres están tratando de proteger a sus hijos, pero muy pocos se ponen realmente en el lugar de su hijo para poder entenderlos y luego ayudarlos. And I always think that the hardest job after being parents is the job of nurse. Ok, entonces él siempre ha pensado que el trabajo más difícil después de ser padres es ser nurse, como cuidar, como ser un enfermero o un cuidador, una nana. She sees all the patients in the hospital and everyone have their different minds. Una enfermera. Ella ve a todos los pacientes en el hospital y ve diferentes tipos de mentes. But she very smartly, very intelligently, she takes care of each and everyone. Pero ella de una manera muy inteligente, muy sabia, cuida de cada uno de ellos. Because she understands the psychology of patients. Porque ella entiende la psicología de los pacientes. So in Hindu text, it is mentioned that up till the age of 5, please try to give freedom to your child. Entonces en los textos del hindú se dice que hasta la edad de 5 años debes darle libertad a tu niño. After the age of 5 to 10, start to control them. Entre los 5 y los 10 años debes de comenzar a controlarlo. After the age of 10, make them your friends. Luego de los 10 años tú tienes que volverte amigo de ellos. The problem happens that everyone are trying to be parents. I'm your mother, I'm your father, I'm your mother, I'm your father. Do it like this, like this, like this. They are like, God, how can I live in this controlling environment? Ok, el problema es que nosotros siempre estamos pensando como padres en todo el
proceso de edad del niño, no soy tu papá, tu mamá, yo mando, tú tienes que hacerlo así, así. Entonces el hijo dice, ¿cómo voy a vivir así? ¿Qué pasa? ¿No? And after age of 10, they start to go to their friends, and for them the most precious relationship or the most closest relationship they ever pursue with anyone is with their friends only. Entonces, después de los 10 años, ellos comienzan a frecuentar sus amigos y para ellos la relación más importante y más profunda en esta edad son sus amigos. They try to spend every single moment with their friends. Ellos tratan de pasar todo el momento con sus amigos. From age 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Not more than that. Mainly 18, 19, 20. Yes. Why? Desde los 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, sobre todo en los 18 o 20, ellos van a seguir así. ¿Por qué? Because Hindu text says now you have to be a friend of your child. Por eso los textos hindúes dicen, tú tienes que hacerte amigo de tu hijo. He doesn't need to be controlled. Él no necesita que tú lo controles. But you control him to that extent that he runs away from you and he finds other friends. Pero tú de alguna manera lo estás controlando a él al volverte un amigo de él y el que te vea como un amigo. So when he is going away from you, because he understands that the other person have the same psychology or going through the same things, because all the children have the same issues nowadays, that their parents are being too controlled. Entonces ellos naturalmente se alejan de uno porque están buscando a gente que tenga la misma psicología que ellos, porque los jóvenes de la misma generación generalmente tienen la misma ideología, pero los padres siempre están tratando de ejercer un control sobre ellos. So they become rebel. Entonces se vuelven rebeldes. And because they have become rebel, they show their anger. Entonces, porque se vuelven rebeldes, ellos muestran su ira. So my advice would be for those who are raising their child to follow the Hindu text in a scientific way, to understand that right now what is the development of their mind and how to take care of them. Entonces, mi consejo sería para todos aquellos que están viendo crecer a un hijo, o en este caso también para una amistad, ¿no? En ese respecto, es que ellos sigan los textos hindúes que dicen claramente cómo comportarse en cada edad y ponerse al nivel de su edad, en la mente de ellos, no ejercer como una presión, sino ser como sus amigos en cierta edad y cuando son niños también darles esa libertad. And if your child is already is a teenager and he's angry, he's just angry because you are not his friend anymore. So if you just become his friend, I'm telling you, he will be the most closest friend ever you will find. Entonces, si tú tienes un hijo que está en la adolescencia, el consejo que él te va a dar es que tú seas su mejor amigo, porque si él está molesto contigo es porque tú no estás siendo su amigo, pero si tú te vuelves su amigo, tú vas a ser en realidad el mejor amigo que él pueda tener. After age of 10 or 11, they want to experience the outside world. Después de la edad de 10 años, ellos quieren experimentar el mundo de afuera. They were home before that, but now they start to understand a little. They want to experience everything, whatever the good or bad, they want to experience because they are curious. Ellos antes estaban en casa, pero después de la edad de 10, ellos quieren experimentar el mundo de afuera, ya sea lo bueno o lo malo. Ellos quieren experimentarlo porque tienen curiosidad. You experienced, Mandli, Gopi, you experienced, each and every other person in this world were curious on that age,
and we all experienced some things which our family liked or disliked. Entonces nosotros mismos lo hemos experimentado, Mandali y Gopi hemos experimentado en nuestra juventud lo bueno y lo malo, independientemente de lo que nuestra familia quería para nosotros. And that brought the biggest gap between your child and you, because you did not allow your child to experience some things. Entonces eso construyó como la principal brecha, el espacio entre tu hijo y tú, porque tú no le has permitido a tu hijo, le prohíbes que experimente otras cosas. But if it would be me, personally, I'm saying, if my child want to experience anything, I would say, come, experience in front of me. Entonces yo particularmente pienso que si mi hijo quisiera experimentar algo, yo le diría, ok, toma, experimentalo enfrente de mí. I'm your friend. Be with me in your happy moments, sad moments, crazy moments, angry moments, whatever moments, just be with me. Yo soy tu amigo. Quédate conmigo en el momento feliz, en el triste, en el sufrimiento, en la felicidad. Yo te voy a acompañar. Yo soy tu amigo. No te voy a juzgar. Because he's trying to develop the new knowledge, the new experiences, in his life. And I don't want to be apart from that. I don't want to be far from that. I want to be a part of my child's life. So I will let him do, because that's his life, it's not my life. Entonces, él va, de todas maneras, va a tener que experimentar lo bueno y lo malo. Y yo quiero ser parte de eso. Yo no puedo prohibirle a él que él experimente eso, pero sí puedo pedirle como amigo que me haga parte de eso, porque no es mi vida, es su vida. So this is what I had learned from in my family, that they give you the right knowledge, but they never force you. Entonces eso es lo que yo he aprendido en mi propia familia. Ellos te dan el correcto conocimiento, pero no te obligan. So this is the same thing with me. I want to give him all the good knowledge, what I have collected over the years from the experiences and from all the gurus. Entonces es lo mismo que pasa conmigo. Yo quiero darle a él todo el conocimiento que yo he adquirido en toda mi vida con mis maestros. But I will never force my child. Pero yo nunca voy a obligar a mi hijo. Because that's his life, not mine. Porque es su vida, no es mi vida. I will never ask him to follow me or my path or the lineage or anything. I will make him free. But all I will try is that I will try to be his friend. Yo no lo voy a obligar a él a seguir mi camino, el camino de mi devoción, de mi mismo linaje, ¿no? Pero yo lo voy a seguirlo a él y lo voy a apoyar en lo que él quiera, porque yo voy a ser su amigo. So the basic thing is, if you want to take care of someone, first understand that what they are going through. Entonces, mi primer consejo es que si tú quieres cuidar de alguien, primero tienes que ponerte en su lugar y saber qué es lo que él está atravesando en ese momento. Sometimes it would be very hard as a parent to take care of your child. A veces va a ser muy duro como un padre cuidar a tu hijo. I'm not denying that at all. Yo no estoy negándolo completamente. But I know those are just the small, short phases of our life. It's not the everyday thing. Sorry, Maharaj, can you... It is not, it is just a short phase of the, short phase of the problems we face. And this is just an experience, is a different taste of life. Ok, es simplemente un momento, algo corto, algo pasajero que nosotros vamos a tener que enfrentar como una experiencia en nuestra vida. But if those small phases of your life are affecting your relationship too much, then think about it. That Si somewhere you are doing wrong as a parent, because child do not understand anything.
Pero si esas pequeñas problemas o pequeñas cosas que superar en la vida te afectan de una manera muy grande, demasiado, pues tienes que darte cuenta que hay algo que tú no estás haciendo bien como padre. So age of 5, keep them free. From age to 5 to 10, keep them controlled. After 10, be their friends. Entonces, antes de los 5, darle libertad. De 5 a 10 hay que controlarlos y después de los 10 debe ser su amigo. If you will do that, I'm sure that you will find a new friend in your life and you will be very happy, and that friend will be very, very happy. Si tú haces eso, yo te aseguro que tú vas a encontrar a un nuevo amigo en tu vida y él y tú van a ser muy felices. Thank you, Maharaj. Copy? Yes. This touched my heart because I have a teenager son. He's 14 years, so this is very nice advice for me. Le digo a Maharaj que me tocó el corazón porque yo tengo un hijo de 14 años y que es el mejor consejo que he podido recibir en este momento. See, your child will never understand that how much you have gone through. Que mi hijo no necesariamente tiene que saber todo lo que yo he pasado. I know you since 2012. Sí, nosotros, yo lo conocí a Maharaj en el 2012 cuando vino la primera vez a Perú. I have seen your child when he was small. Sí, él vio a mi hijo cuando era muy pequeño. Then I had seen your struggle also in your life. Entonces él puede darse cuenta de mi esfuerzo en la vida. But the main thing is, your child will understand when he will become a father. Pero aquí lo más importante es que él realmente se va a dar cuenta cuando sea. So until then, you have to be his friend. And the day he will realize when he will become a father, then he will appreciate everything you have done for him. Entonces, mientras ese día llegue, tú solo tienes que ser su amigo. Y cuando él sea un padre, él realmente va a apreciar todo el esfuerzo que hemos hecho por él. And that will always make you happy and have a very good relationship with him. Y eso siempre nos va a hacer felices y tener una muy buena relación con nuestros hijos. Thank you. Thank you, Maharaj. Ok, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas. Lo único que le pido a Maharaj con respecto al tema que hablamos hoy, si quiere regalarnos algo más con respecto a la ira y respecto a la humanidad, dime. ¿Copy? We don't have many questions, but regarding today's topic, maybe you can give us some last advisement or something more to finish the program. See, the thing is in our life, and that everyone have to understand that we all are trying to fulfill our desires. Entonces lo que tenemos que entender en nuestra vida que todos estamos tratando de complacer nuestros deseos. But the problem in our life is that we have to understand that every desire cannot be fulfilled. So we have to try to control our desires. Entonces lo que tenemos que entender, que realizar en nuestra vida es que no todos nuestros deseos van a poder ser cumplidos. Entonces debemos aprender a controlar nuestros deseos. There was one king, and that king, Muslim king in India, his name was Akbar. Había un rey musulmán en India que se llamaba Akbar. And when he was small, there was one maid, which was a caretaker woman who was appointed to take care of him. Entonces, cuando él era niño, él tenía una sirvienta, una nana que lo cuidaba. So she used to breastfeed him, when he was small.
Entonces ella solía darle de lactar cuando él era pequeño. So Akbar's father became happy by, that babysitter, and he gave one village gift to her. Entonces los padres estaban muy contentos con esta nana, con cómo lo cuidaba, y le regalaron un pueblo, una villa. That babysitter or that caretaker had one son. Esta nana tuvo un hijo. He was stupid. Él era un estúpido. So he had the whole village for him, but because of his stupidity, he lost everything. Okay. Él tenía toda una villa para él, pero por su estupidez él la perdió. So one day he thought Entonces un día él pensó that I shared, or I and the king Akbar has shared same milk from my mother. So in that relationship, Akbar is my brother. Entonces él un día pensó, yo y el rey Akbar hemos compartido la misma leche del pecho de mi madre, entonces nosotros somos como hermanos. So I should go to him and ask some help for my future. Entonces yo debo ir donde él y pedirle ayuda para mi futuro. So he went to Akbar. Y él fue donde Akbar Akbar. became very happy. Akbar se puso muy feliz. Now he was attending all the meetings which Akbar as a king was attending. Entonces él estaba atendiendo todos los encuentros que Akbar tenía como un rey. But he was not understanding anything from those meetings. Pero él no entendía nada acerca de estos encuentros, de estos asuntos de rey, ¿no? So, but he was still trying to be there in each and every meetings with Akbar. Pero él igual seguía luchando y tratando de estar ahí en cada encuentro con el rey. So it came to the point that one day he thought, Akbar has one minister who is very intelligent. Entonces llegó al punto en que un día él pensó, Akbar tiene un ministro que lo ayuda en todo. If I will get this minister, I will be very happy. Si yo me vuelvo ese ministro, yo voy a ser muy feliz. So he asked Akbar, "O king, you have so many ministers. Can I have your one minister for myself?" And his name was Tansen. Ok, bueno, entonces esto iba así. Él le dice al rey, oh rey, tú tienes tantos ministros, yo puedo tener tu principal ministro para mí. Lo que él quería era tener el principal ministro del rey. Y ahí dijo su nombre. Tansen. Tansen. Yes. And Tansen was very intelligent. Tansen era muy inteligente. So Akbar knew that how intelligent Tansen was. Y Akbar sabía que tan inteligente era Tansen. But his caretaker son, who was kind of his brother also because they shared the same mother milk, had so much respect for him. Entonces, pero el hijo de la nana que había compartido la leche del pecho de su madre con él, de alguna manera era su hermano, no tenía mucho respeto por él. So Akbar said, "Okay, take my minister with you." Entonces Akbar dijo, está bien, toma mi ministro para ti. So that gentleman, that man became very happy. Oh, I got the most intelligent person for me. Entonces él se puso muy feliz porque dijo, oh, yo tengo al más inteligente para mí. So next day in the court of king said, told his minister Tansen, from today you have to be a minister of my brother. Entonces él llamó a Tansin, a su ministro, y le dijo, Tansin, desde hoy tú vas a ser el ministro de mi hermano.
Tansen started laughing and he started thinking in himself, oh God, I'm going to be with a stupid guy. Entonces Tansin comenzó a reírse y pensar, oh Dios, voy a estar con un chico tan estúpido. So Tansen stood up and Tansen replied, oh Lord, I have one request to make. Entonces Tansin le hizo una petición al rey, le dijo, por favor, tengo una petición para ti. I have my big brother who is more intelligent than me. Yo tengo a mi hermano mayor que es más inteligente que yo. Can I give that brother for your brother? ¿Puedo darle a mi hermano a tu hermano? So that man started thinking, if this Tansen is so intelligent, then his elder brother is more intelligent. Entonces este chico pensó, si Tansin es inteligente y su hermano es mejor, entonces él es más inteligente que Tansin. So that man said, yes, I will be very happy with his elder brother. Entonces este chico dijo, sí, claro, yo voy a ser muy feliz con el hermano mayor de Tansin. So Tansen said, wait here, let me bring my elder brother. Entonces Tansin dijo, espera aquí, voy a traer a mi hermano mayor. After 15 minutes, he brought one bull inside the court. Y después de 15 minutos, él trajo a un toro dentro de la sala del salón. And he said, this is my brother for you. Y él dijo, este es mi hermano para ti. That man asked, how can he be your brother? Y ese chico dijo, ¿cómo él va a ser tu hermano? He said, because his mother was a cow and I and him shared the same milk. Entonces él dijo, porque su mamá era una vaca y yo he tomado la leche de esa vaca. So he was so sad. That man became angry on Tansen because his desire was not fulfilled. Entonces este hombre se puso muy triste y con ira porque su deseo no fue cumplido. So in a very same way, we have so many desires in our life. Entonces de la misma manera nosotros tenemos muchos deseos en nuestra vida. Some we can complete and some, as we started in our conversation in this class and said, that unsatisfied desires bring anger and sadness. Entonces, algunos pueden ser cumplidos, pero los deseos insatisfechos, tal como lo mencionamos al inicio de esta clase, van a provocarnos tristeza e ira. But if you control your desires in your life and understand that what is necessary for you really, you can control so many things and bring happiness back. Entonces, si tú comienzas a controlar tus deseos y darte cuenta que no son necesarios, tú vas a comenzar a tener el control de tu vida. We are just going crazy with our desires every day. We are not happy with the things which we have already obtained. We are unhappy what we do not have. Nos estamos volviendo locos con todos nuestros deseos en la vida. No estamos simplemente felices con lo que ya hemos obtenido. Estamos siempre deseando más. And when we are unsatisfied, then some religion comes, some spiritual master comes and says, oh, ask God, and he will fulfill all your desires. Entonces, cuando estamos insatisfechos, si viene un religioso y nos dice, pídele a Dios, Él va a complacer todos tus deseos. Nowhere in the scriptures it says that God is the manager of your life. En ningún lugar de las escrituras dice que Dios es el manager, el jefe de tu vida, ¿no? El director de tu vida. It says he is the creator of the world, he is the maintainer of the world, he is the destroyer of the world. He never says that he is the manager of your life. Él dice que Él es el creador del mundo, es el que mantiene el mundo, el que destruye el mundo, pero no dice que Él es el controlador o el que administra tu vida. And we say that the God is love. So when we are going to love, what will we get at the end? Only love. Él dice que Dios es amor. Entonces, cuando nosotros vamos hacia el amor, lo único que vamos a recibir es amor.
So we have desires and we go like a that man who went to the king and asked for the minister. We go to our God and ask different things from him. Entonces, si somos estúpidos como ese hombre que fue a pedirle el ministro al rey, vamos a hacer lo mismo al ir hacia Dios y pedirle que complazca estos deseos materiales. So my last advice of this class would be control your desires. Entonces, mi último consejo acerca de esta clase es que controles tus deseos. Because that will control your anger. Porque ellos van a controlar tu ira. And second thing, very important, like this is what we teach, that try to take that remote control of your mind from the other people so you can be happy wherever and however you are, and you're never affected by outside things or external things. Y otro segundo consejo muy importante es que trates de tomar el control remoto de tu mente y no dejarlo en las manos de otras personas. Y de esa única forma tú realmente vas a tener el control de tu vida y alcanzar el amor. Because mind is the very sophisticated machine. Que la mente es una máquina muy sofisticada. And if you get angry with someone, the emotion is as strong as you are in love. Y porque si tú te molestas con alguien, esa emoción va a ser demasiado fuerte, más que el amor que puedas sentir. You do not forget that person, those words, those actions which had hurt you and made you angry. Tú no vas a olvidar a esa persona, esas palabras, ese momento que te hirieron y que te hicieron poner molesto. You always keep thinking and getting either sad or angry about that person. Tú vas a estar siempre pensando y volviéndote triste a molesto respecto a esa persona. So if you want to really learn how to get rid of that anger, then you have to focus on your mind, on your machine, because this is a very sophisticated machine. It can make you a very better person, or it can destroy you like anything you cannot imagine. Entonces, si tú realmente quieres tener el control de tu ira, tú tienes que concentrarte en tu propia máquina, que es tu mente, porque es la única que te va a poder dar el control verdadero de tu vida y de tu propia felicidad. Then I pray to my God that He will bestow some intelligence to all the minds who are listening to this class, that start to give some time for your mind, exercise few things for your mind, so the anger, all the negativity will go away, and you bring the positivity or the natural state of your peaceful mind back. Thank you. Entonces él hace una plegaria a Dios para que nos dé a todos los oyentes de esta clase la inteligencia para poder tener el control de nuestra mente y de esa manera controlar nuestra ira y sacar toda la negatividad que podamos tener en nosotros y volvernos positivos en el camino de realizar la verdadera felicidad y el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maharaj. Muchas gracias por el programa. A las personas que quieren saber un poquito más de su santidad Chandan Goswami, queremos comentarles que hay una página de Facebook nueva que justamente se llama Chandan Goswami en español, ¿sí? Ahí vamos a estar subiendo muchísima información para los que quieren informarse un poquito más. Y Maharaj, invitarlo, por favor, a los próximos programas. Para nosotros sería de un honor y mucha alegría que pueda seguir participando en algunas charlas más. So Mandali is telling us that we are going to open a page about your teachings in Spanish,
and just tell him that we are very grateful with you because you are with us every Monday, and invite you, of course, for the next shows. I'm very happy that I have given the opportunity to speak with the very common knowledge of how to live and survive in this world. Él está And so muy feliz. thanks to you, Gopi, of being my voice, and thanks Mandali to give me the platform to speak the simple techniques or the simple science of surviving on this earth. Maharaji está diciendo que él está muy agradecido por tener esta oportunidad de hablar temas tan simples que nos van a ayudar a sobrevivir de una manera, de una buena manera en este mundo. Y gracias a Mandali también por poder dar esta oportunidad y esta plataforma en la que podemos realizar estas conversaciones. Okay. Gracias. Muchas gracias. Namaste. 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 Hasta el próximo lunes, como de costumbre, en este programa especial 8 p.m. en Entre Amigos. Nada más. Sí, next Monday, 8 p.m. Yeah. De radio. No.